a este seminario, a este semi, que cierra además el ciclo de seminarios de este curso académico. Hoy es a cargo de Jaime Valenzuela, profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con una trayectoria profesional altamente internacional. Él realizó su doctorado en l'École de Haute Études en Sciences Sociales de París. Ha realizado estancias de investigación en instituciones de grandísimo prestigio como son la John Carter Brown Library, la Universidad de Montreal, la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del CSIC, también como profesor visitante en universidades de Perú, de Colombia, de Estados Unidos y recientemente en las universidades de Sao Paulo, de Toulouse y de la Sorbona, de cuyo centro de investigación sobre la América española colonial es además investigador asociado. En la actualidad, sus líneas de investigación se centran principalmente en el asunto de la esclavitud indígena, especialmente mapuche, también en el tema de las migraciones indígenas, tanto voluntarias como forzadas en el espacio chileno, sobre los mestizajes culturales y relaciones pluriétnicas en las áreas urbanas de Chile y en el estudio también de las conexiones y circulaciones en el Imperio Español a través del estudio de la figura del capitán Domingo de Erazo, que fue militar, encomendero y procurador de Chile en la Corte de Madrid. Jaime Valenzuela es un autor muy prolífico, ha publicado gran número de artículos y capítulos de libro en revistas editoriales de prestigio, es autor de 2 monografías, además muy próximas en fecha de edición, una de ellas en 2013, Las liturgias del poder, celebraciones públicas y estrategias persuasivas en Chile colonial, y la otra, Fiesta, rito y política del Chile borbónico al republicano. Ha coordinado o editado otros 2 libros, en 2017 América en diásporas, esclavitudes y migraciones forzadas en Chile y otras regiones americanas, y en 2010 América colonial, denominaciones, clasificaciones e identidades. Además, desde 2012, editor general de la revista Historia, publicada por el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y se encuentra preparando la edición de una muy necesaria documentación, las cartas anuas de la Compañía de Jesús en Chile en el siglo XVII, y en estos días, estas semanas, se encuentra realizando una estancia de investigación en la Universidad de Cantabria en el marco del proyecto europeo Resistance, y esto nos está brindando la grandísima oportunidad de escucharle en este seminario, en que nos va a hablar de un tema muy interesante, fruto de sus recientes investigaciones, cuyo título es Esclavitud indígena en fuentes judiciales, rescatando voces subalternas, Chile, siglo XVII. Así que cuando quieras, Jaime, el tiempo es todo tuyo. Muchas gracias, Benita. No sé si ahí vamos a abrir el PowerPoint. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Aprovecho de agradecer a todos los colegas y amigos de acá de la universidad que me han acogido magníficamente y además me han permitido hacer un recorrido por archivos de Euskadi y de Guipúzcoa que ha sido muy enriquecedor también para mis investigaciones. Yo preparé una discusión pensando en este seminario que es más bien metodológico. Yo no sé si hablo a la cámara o hablo para allá, es complejo así. Bueno, voy mezclando para la cámara y allá. Pensando en una discusión, una reflexión metodológica, pero al mismo tiempo integrando 2 vectores que a mí me parecen importantes estando acá en Cantabria. Uno, integrar la dimensión urbana, que hay colegas de acá que han trabajado muchos años en eso, e integrar también la dimensión del proyecto por el cual estoy acá, Resistencia, ligado justamente a una vía que podría interpretarse, que podría leerse en clave de resistencia, pero más subterránea, ¿no? O menos evidente que la resistencia activa, visual, bélica, etc., ¿no? Entonces, yo diría que, bueno, para los estudiantes presentes aquí o online, que no se ubican o que ven muy lejano este espacio, lo primero, bueno, la geografía es, no sé si un actor, pero sí un escenario fundamental para entender muchos de los procesos que están ligados a la historia moderna. Dentro de América yo he señalado ahí, he marcado algunas ciudades para tener como referencia.
las tres ciudades de Chile en la época, a lo largo de toda la época colonial, y en rojo la región, que es la región que va a concitar mi mirada, que es la región de resistencia activa, podríamos decir, de guerra, la guerra de Arauco, la guerra contra los araucanos, mapuches, reche, como queramos llamarle, que está ubicada al sur de esa ciudad de Concepción, al sur del río Biobío, en fin, vamos a ver otros mapitas enseguida, pero para ubicarnos en el contexto americano, un espacio además clave, en fin, que en algún momento fue muy periférico, pero que rápidamente se convirtió en un factor clave a nivel escala imperial, porque justamente muy pronto empezaron a cruzar por el Estrecho Magallanes y luego por el Cabo de Hornos corsarios ingleses y corsarios piratas, tomaban la corriente de Humboldt, que va directamente de la Antártica y sin necesidad de viento, lleva hacia el norte, hacia Arica o al Callao, donde está el verdadero interés de todos, porque ahí circula la plata de Potosí, que es el corazón económico del Imperio Español, al menos hasta a mediados del siglo XVII, cuando empieza el auge mucho más importante de Guanajuato y Zacatecas. Pero durante una buena parte es Potosí. Potosí saca la plata por Arica, que está ahí, hoy estoy un poco tiritón, bueno, ahí está, y circula por el mar hasta el Callao, y del Callao después se arman grandes flotas, la flota del Mar del Sur, que va hacia Panamá para cruzar, etc. Entonces, en ese sentido, este espacio del sur de Chile, y Chile en general, siendo un territorio periférico, pobre, no tiene plata, no tiene oro, depende de la plata de Potosí para financiar el ejército que lucha contra los indígenas, termina siendo geopolíticamente importante para el imperio porque justamente está en la antesala, digamos, de la plata de Potosí que circula por el mar. Cada 50 años más o menos se produce un gran alzamiento indígena. El primero terminó con la vida del conquistador, del capitán Pedro de Valdivia. Fue un alzamiento que abarcó buena parte de esa región al sur del Biobío, pero además, y esto es lo más grave, es los grupos indígenas que se alzan avanzan hacia el norte, avanzan hacia una región que se supone que está controlada, y por lo tanto a las puertas prácticamente del Chile central, es decir, de la comarca de Santiago. Y eso genera un factor de alta preocupación. Casi 50 años después se produce un segundo gran alzamiento, que es un alzamiento que marca un antes y un después, porque se alza progresivamente durante años, se van alzando todas las comunidades, se arrasa con toda la presencia española en toda la región al sur del Biobío, y además muere ahí un gobernador que tenía una proyección también imperial, sobrino de Ignacio de Loyola, de la casa de Loyola, que para ustedes acá debe ser conocido, al menos para Guipúzcoa. Ahí hay un cuadro que está en el Museo Pedro de Osma de Lima, que es un cuadro muy famoso, donde está el matrimonio de Martín García de Óñez de Loyola con la ñusta Beatriz, en fin, ligada a los últimos vestigios del imperio inca, pero además en este cuadro es una alegoría, por supuesto, del siglo XVIII. Está la conexión con Ignacio y con Francisco Javier en relación a la casa de Borja, en fin, bueno, no me voy a meter en ese plano, pero en el fondo Martín García Óñez de Loyola es un personaje, digamos, de una proyección amplia, y por eso el alzamiento de Curalaba que le da muerte y el alzamiento que sucede después en toda la región genera un impacto a nivel virreinal, en escala virreinal y en escala imperial, puesto que a partir de ese momento el imperio pone un foco en esta zona digamos, y se proyecta una reorganización de todo el aparato militar, empieza toda una proyección de fuertes, y además la instalación de una soldadesca financiada desde Lima con real situado, que se llama un aporte en plata fresca que va a llegar teóricamente una vez al año, pero en general cada 2 o 3 años, y que sirve para financiar esa soldadesca, pero además se constituye en la arteria que alimenta económicamente a este territorio, que en realidad lo único que produce es subproductos ganaderos, digamos, ¿no? Y muy poco más. Entonces Chile va a depender mucho de esa plata, y la guerra se transforma también en una gran empresa económica, y también en un gran espacio de
aporte de mano de obra que empieza en forma ilegal. A lo largo de todo el siglo XVI se produce esto que se llama la saca de indios. El profesor Giudicelli debe conocer muy bien esa dinámica porque también se produce del otro lado de los Andes y en la zona también del Alto Perú, en Bolivia y en muchos otros lugares, ¿no? Son dinámicas que vienen desde la conquista de las Antillas, se proyectan hacia Mesoamérica y se proyectan hacia Sudamérica, que conlleva la apreciación del indígena como un sujeto que se puede tomar, sacar, abusar, y esclavizar a van la letra, digamos, más allá de toda legislación, y eso se proyecta también en este mundo en el cual, un mundo en el cual la violencia y la hostilidad es permanente. A lo largo del siglo XVI, la geografía de esa zona al sur del Biobío es una geografía compleja, de bosques lluviosos, de pantanos, donde la caballería se queda empantanada, los cañones no pueden circular, y por eso justamente en el 17 ya la infantería va a ser el cambio más importante, pero durante el 16 se mantiene. Entonces aquí hay una serie de denuncias, en este caso del obispo, del obispado que estaba en medio del territorio de guerra, la imperial, donde se habla justamente de que los soldados en realidad que están ubicados en esas, entre comillas, ciudades, que en realidad son fortalezas, en medio de un territorio hostil que no está controlado, a lo que se dedican es a capturar indios y a sacarlos, ¿no? Y pongo el acento que en general se van a ir marcando la idea de que los indios e indias que se sacan son de corta edad, son niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres. Eso me parece que es importante para lo que vamos a ver después. Ahí lo marqué también, muchachos y niñas que se entregan, se regalan a las señoras como servicio doméstico. Otro elemento que me parece importante rescatar para lo que veremos después, en este caso del mundo indígena huilliche, que es un mundo indígena más al sur de los llamados reche, mapuche o araucanos, que se salen, se exportan, entre comillas, digamos, por la ciudad de Valdivia. Aquí hay otro de hoy no está la fecha ahí, en 1598 no aparece, pero también habla de muchachos, muchachas, durante todo el siglo XVI. Susana, ¿todo bien? ¿Es que sí. Ah, vale, ok. 1614, un capitán de soldado, digamos, profesional, que escribe una suerte de arbitrio en relación a la guerra, después de este gran alzamiento, y bueno, hay una serie de denuncias muy interesantes con respecto a lo que habría que hacer y lo que se está haciendo y está mal, y habla que en 8 años que estuvo en la guerra, vio que en realidad se sacaban esclavos, y utiliza el término esclavo, de todas las edades, ¿ah? E incluso se le enviaba a la ciudad de los Reyes, es decir, a Lima. Hay entonces una lógica de deportación que es fundamental para entender esta esclavización, porque la esclavización de estos indios no solamente apunta a generar una fuente de mano de obra, sino sobre todo a desarmar al enemigo. Es una esclavización que apunta a fragmentar las comunidades, destrozar las comunidades, fragmentar las familias, dispersar a los individuos, matar a los adultos que podrían ser guerreros y deportar a mujeres jóvenes o adultas y a niños, hombres, para distintas labores, pero sobre todo para servicio doméstico en ciudades como incluyendo Lima. Ahí hay un artículo que estamos preparando con otro colega en Chile, Hugo Contreras, que tiene que ver con la presencia de indios, de estos indios de Chile, como le llamaban, en la ciudad de Lima, digamos, la dinámica urbana. Bueno, todo esto estaba prohibido por las leyes nuevas. Desde 1542 se supone que la esclavización de los indios estaba prohibida, pero el rey se reservaba la posibilidad de decretar esta esclavización contra indios que fueran contumaces, rebeldes contra la iglesia, que no aceptaran la soberanía del rey, que se mantuvieran en una situación. Estoy hablando muy rápido, ¿no? Yo siempre hablo muy rápido, pero además trato de meter muchas cosas que me dijeron que habían solo 45 minutos, entonces me detienen si hablo muy rápido. Por suerte estamos entre hispanohablantes, ¿no? Entonces no puedo hablar rápido y se entiende. Me ha tocado... Hay dos italianos ahí, no te presentaron, luego te los presento. Bueno, si no entiende, después me pregunta si estoy muy rápido, ¿vale? Vale. Ay, me perdí. Entonces,
Bueno, las leyes nuevas y la posibilidad de que el rey decrete esta esclavización, y de hecho, bueno, Christophe Giudicelli lo ha trabajado para el mundo de los tepehuanes, tarahumara, el mundo chichimeca, que es una clasificación, digamos, que agrupa un montón de comunidades del centro norte de México actual, y que en realidad es una clasificación que apunta a generar una barbarización de un sector amplio, incluso una geografía indígena, para poder esclavizarla. Y así pasó también con los pijaos, carares en la actual Colombia, los calchaquíes o supuestos calchaquíes que ha estudiado Christophe, chiriguanáes en la actual Bolivia, en las fajas que llega hacia el Amazonas, donde está Santa Cruz de la Sierra. Bueno, y también sucede con este mundo mapuche, ¿no? Que en el fondo en 1600... pero antes que eso, un elemento central para apuntar a decretar la esclavización legal de los indígenas de Chile es justamente la proyección imperial que ha tenido este alzamiento de 1598, 1604, 1606, depende del año que se consigue ahogar este alzamiento. Y aquí hay un ejemplo, este mapa, en fin, entre comillas, un diseño hacia 1610 que es presentado en la Corte para explicar ante el Consejo de India lo que está pasando en Chile. Y claro, ahí si ustedes se fijan en este diseño, no importa tanto el conjunto de Chile, está un diseño muy simple de la cordillera de los Andes, de una cordillera que va en medio, pero que en realidad está pegada a la costa, hacia el Océano Pacífico que está abajo, la ciudad de La Serena, la ciudad de Santiago, como una suerte de edificio, pero el interés está acá, ¿no? Acá está concentrado, y en el fondo es mostrar el río Biobío, y las antiguas ciudades se fijan que están tachadas, para decir, señores miembros del Consejo de Indias, aquí nos echaron a todos, destruyeron ciudades. Ojo, está el mismo dibujo que una ciudad como de Chillán o Santiago, es decir, como un edificio. Esto no eran ciudades, se llamaban ciudades, pero era una fortaleza, y a veces no muy grande tampoco. Entonces, la proyección imperial y la presión, digamos, desde Chile y desde el Virreinato del Perú hace que finalmente el rey decrete la esclavización de los indios, y aquí están todos los razonamientos, ¿no? Los principios del descubrimiento, la rebeldía contra la iglesia. Qué pena que está como corrida la pantalla, no se ve bien. Pero bueno, han matado al gobernador Martín García Oñez Loyola, cautivado a gente, bueno, toda una serie de elementos. Finalmente se decreta la esclavitud, fíjese, para hombres mayores de 10 años y medio y mujeres de 9 años y medio, sí, muy pequeñitas, ¿no? Pero además los menores de eso, es decir, bebés de 1 año o de 5 meses, como yo tengo registro, igual pueden ser capturados, no para ser esclavos, pero sí para ser entregados a personas que sirvan hasta tener la edad de 20 años. Sí, igual se construye una servidumbre, digamos, muy vinculada a la esclavización, hasta que tengan 20 años. Se supone que después de los 20 quedan libres. Yo nunca he encontrado un documento donde se libere a esas personas, porque obviamente se construye una cultura de la esclavización de estos indios y se mantienen toda su vida como tal. Eso es parte de las hipótesis que vamos a conectar con lo que veremos después. Esta crianza digamos, o desarrollo cognitivo de los niños, y pequeños o no tan pequeños, en una experiencia de servicio doméstico o de servidumbre, que puede ser de esclavitud legal o puede no serla, pero que en el fondo igual es parte de una cultura esclavista. Y las personas construyen su universo hasta ser adultos al margen de lo que es las disposiciones legales, hasta que surge la abolición. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Bueno. Aquí hay un testimonio de 1674 para mostrar como el mismo año que se decreta la abolición de la esclavitud, 1674, donde un misionero, Diego de Rosales, habla de que en realidad el fuerte de Boroa, que ahí está marcado en el mapa, se ha constituido prácticamente en una nueva Guinea, dice, donde llegan los mercaderes, los comerciantes, los terratenientes a comprar indios, y los indios aliados y los soldados los agrupan aquí para poder después sacarlos por el mar, embarcarlos hacia el norte. Entonces, todo esto conlleva una cultura también de emisión de estos indígenas que tiene una fuerte fragmentación.
La maloca, es decir, la guerra, la guerrilla que llevan a cabo estos soldados junto con indios amigos para capturar, conlleva la destrucción de la comunidad. Hay un hay un desarraigo individual, sobre todo de mujeres y de niños. La deportación geográfica es otro factor central hacia ciudades del centro, pero también hacia Lima. Y finalmente la lógica de esclavitud o servidumbre. Y en esa perspectiva aparece la ciudad de Santiago, la capital de Chile, con una Santiago y su comarca en proceso de permanente o regular mapuchización, podríamos decir, una llegada, digamos, bastante sostenida en el tiempo, a lo largo de todo el siglo XVII, de indígenas que salen desde Concepción, desde Valdivia o incluso desde la isla de Chiloé, más al sur, legal o ilegalmente, por mar o por tierra, y que van mapuchizando, van llevando una cultura fresca, una demografía fresca a una zona que va a ir necesitando progresivamente de más mano de obra, incluyendo, insisto, el espacio urbano. Y eso, además, en una coyuntura que implica un refuerzo esclavista, una coyuntura que pasa por un terremoto doble, digamos, a mediados del siglo XVII, 1647, al cabo de 3-4 años se empieza a reconstruir la ciudad. 1657, otro terremoto que bota todo lo que quedó, fue un terremoto catastrófico, realmente se desapareció la ciudad. Murió mucha gente, sobre todo la gente de servicio, y luego vienen epidemias de tifus, de viruela, de tifus, y ahí tienen ustedes hasta 1671. Y eso, punto suspensivo, porque después sigue. Entonces tenemos verdaderamente una situación bien catastrófica en esta segunda mitad del 17, sobre todo para efectos de las personas de servicio, indios y negros, como dicen las fuentes. Y empieza una reconstrucción de Santiago a partir de 1667, que requiere más mano de obra, pero además más mano de obra no solamente para reconstruir la arquitectura, las calles, los sistemas de acopio y distribución de agua, etcétera, sino que también las casas. Hay una expansión urbana a partir de ese momento y se requiere más servicio doméstico. Y ahí entonces hay un auge de la llegada de mujeres y de niñas, rango femenino, digamos, a estas casas para ampliar el servicio doméstico proveniente del sur. Pero esa coyuntura se mezcla, se relaciona con una coyuntura abolicionista, porque en el fondo la esclavitud indígena genera montones de, un mundo de contradicciones. Primero porque son súbditos del rey los que están siendo esclavizados. Legal e ideológicamente son súbditos y están siendo esclavizados, en fin. Pero aparte de eso, porque hay críticas eclesiásticas, hay, en fin, una serie de elementos, no los voy a detallar acá porque quiero ir avanzando, pero hay aquí una serie de cédulas que van a ir aboliendo poco a poco hasta llegar a la de 1674, pero claro, hay unas extensiones, una suerte de reclamo de los propietarios, porque una cosa es dejar de capturar y otra cosa es liberar a los que ya están esclavizados. Y ahí está el dilema. Y para eso se construyen dos eufemismos, dos lógicas eufemísticas, digamos, de dar solución. Uno es liberar, pero al mismo tiempo depositar. Yo libero, pero para que no se escapen y vuelvan a su barbarie, en fin, los discursos de la época, ¿no? Yo los deposito en españoles que van a cuidar de ellos, entre comillas. Pero la mayoría de esos españoles que van a recibir esos depósitos son los mismos amos. Es decir, se mantiene la situación de esclavitud. Y otra opción es construir nuevas encomiendas de indios sueltos o de indios yanaconas, o de indios depositados. Se agrupan indios sueltos y se construye una encomienda nueva, una encomienda 2.0, le digo yo, en fin, por darle un toque, ¿no? Bueno, todo eso recién se va a eliminar a comienzos del siglo XVIII, incluso hasta 1720 todavía hay dinámica en ese sentido. Pero si nos acercamos a las fuentes, yo los quiero llevar un poquito a la parroquia que agrupa la mayor demografía española o hispano-criolla en el Santiago del siglo XVI-XVII, y donde además hay registros que permiten mostrar tendencias, que es la parroquia del Sagrario, como todas las parroquias del Sagrario en muchas ciudades, por lo menos hispanoamericanas, no sé si acá en España, es la parroquia del centro, la parroquia que agrupa, por lo menos en América, en la que está ligada a la catedral o a la iglesia matriz,
y ahí están los registros de la población española, que normalmente es la que se asienta en torno a la plaza, que está ahí marcada al centro, y en las cuadras circundantes. Bueno, los registros de la parroquia del Sagrario muestran justamente un aumento del bautismo de indios que provienen de la zona del sur Biobío, en torno a los años que está la coyuntura abolicionista, pero también la coyuntura de reconstrucción de Santiago. ¿Se acuerdan? 1667 se empieza la reconstrucción a firme de la ciudad. 1674 es el año en que se abole la esclavitud, pero bueno, la cédula se publica a fines del año siguiente, entonces en realidad hacia 1676 es cuando se puede decir que se empieza a aplicar. Entonces tenemos acá una llegada que yo creo que en buena medida quizás es porque está en el ambiente la abolición y la gente quiere apropiarse de la mayor cantidad posible de indígenas antes de que llegue lo que se ve venir, digamos, lo que está viniendo, que es la abolición. Esa puede ser una hipótesis. Pero la presencia entonces de estos indios del sur, capturados, deportados, fragmentados, etcétera, y con cultura, sacados directamente desde el corazón de la tierra de guerra, es decir, de una cultura indígena profunda, que están llegando a la ciudad de Santiago, mujeres y niñas sobre todo, se marca mucho si vemos dentro del 100% de indios bautizados. ¿Ah? Los indios de arriba, ¿cómo se llama? Es decir, del sur Biobío, porque van descendiendo, va aumentando la gradación en función de los paralelos. Entonces, cuando se dice de arriba es que voy hacia abajo, hoy día en el mapa, ¿no? Cuando voy hacia el sur, en realidad voy subiendo los paralelos. Y cuando voy hacia el norte, estoy pensando en el hemisferio sur, ¿no? Cuando voy hacia el Ecuador, voy llegando al 0. Y cuando voy hacia el sur, voy llegando a los 90 y voy llegando a la Antártica. Entonces, se habla de los indios de arriba en función de los paralelos. Bueno, en la proporción del total de indios bautizados en la parroquia del Sagrario, insisto, está la población hispano-criolla, por lo tanto, esto es servicio doméstico fundamentalmente, ¿no? Vemos en la misma coyuntura que entre el 30 y el 50% son también indios traídos directamente de esa zona de guerra. Entonces hay una presencia muy importante en esos momentos y que se va a proyectar también hacia el siglo, a la segunda mitad, porque hay dos gobernadores acá que son gobernadores que son acusados de mucha corrupción y que reciben beneficios y trafican con indios y obtienen, digamos, bueno, y con muchas otras cosas, ¿no? Meneses sobre todo tiene, en el archivo de Indias hay por lo menos 6 o 7 volúmenes del juicio de residencia que está siendo trabajado actualmente por una tesista que estamos dirigiendo junto con Jean-Frédéric Schopp en la COL sobre justamente Meneses, que nadie lo ha trabajado realmente en profundidad, ¿no? Y hay un material riquísimo. Bueno, si ustedes se fijan, yo separé aquí por edades, hay un tema con la edad de 0 a 5, de 6 a 10, hasta los 15 años, se concentra. Pero claro, hay niños y criaturas. El concepto de niño y criatura aquí no aparece porque es totalmente ilegal. Pero esos están escondidos aquí o están escondidos aquí sin información. Incluso en el segmento adulto, porque yo tengo adultos de 12 años, adultos de 10 años. Aparecen así en los registros de bautismo. Entonces, cuando aparece solo adulto, podría sospechar yo que igual no es un adulto como lo conocemos hoy, sino que quizás es también un adolescente, ¿no? Entonces, me da la impresión que los menores de 15 años están también en este otro mundo que es mucho más numeroso. Lo otro es la dimensión de género. Si ustedes se fijan, en el 16 hay una proporción muy alta de mujeres, pero en el 17 esta proporción aumenta. ¿Sí? Lo que se está trayendo son niñas bajo los 15 años y muchas bajo los 10 años, para aclimatarlas, domesticarlas. Es un concepto, la domesticación, que aparece también en la fuente. Es decir, yo llevo servidumbre a mi casa, que son niñitas, y que puedo domesticarlas, puedo hacerlas parte de mi casa, de mi hogar, para que me sirvan permanentemente y no van a ser personas como una mujer adulta que va a escaparse, que va a generar problemas, sino que a esta niñita yo la puedo orientar, la puedo, ¿cómo podríamos decir? Dirigir, digamos, construir su vida en función del servicio de mi hogar. Esa es la perspectiva. Bueno, el punto es que empiezan a aparecer los juicios en la dinámica de la Real Audiencia que se instala en Santiago de Chile
en 1609. Lamentablemente no tenemos archivos de primera instancia, no sé, nadie sabe qué pasó, quizás en los terremotos desaparecieron. Todas las fuentes que habían en Concepción, de primera instancia, todo el material riquísimo, yo creo, en términos de la vida militar de la frontera, desapareció con un tsunami en 1730 y algo, un gran tsunami que hubo. Entonces, claro, son los avatares también de las fuentes, ¿no? Acá tenemos documentación, por suerte se instala la Real Audiencia, tenemos los juicios de segunda instancia, y dentro de eso hay una serie de casos y se fijan cómo los casos aumentan justamente cuando se va avanzando en esa coyuntura abolicionista. Aquí yo he marcado los casos de mujeres, porque es donde quiero poner el acento hoy, que aparecen justamente en esta dinámica de pedir recursos de protección o recursos de libertad, a través de una figura que es el protector de indios. Me quiero concentrar sobre todo, ¿cuánto me queda? ¿10 minutos? Un poquito más, ¿no? Porque empezamos tarde. Sí, gracias por la benevolencia. Y más también. Vale, gracias. Me quiero concentrar en un caso, en fin, hay varios más, pero el caso de Luisa, porque puede ser un ejemplo, en fin, como vemos en el esquema anterior, tampoco son muchos casos, son 114, el total entre hombres y mujeres, y de esos son 13 mujeres. Estamos en juicios de segunda instancia, de instancia superior, no todos llegan a este nivel, depende del protector, la acción que acometa, depende de la defensa de los amos. Después hay pocos juicios sobre personas que reclaman no ser esclavas o no corresponder su situación de esclavitud. Más bien empiezan a aparecer los juicios de indígenas que dicen que no deberían ser encomendados en la perspectiva de esta encomienda 2.0 o que no deberían ser depositados, ¿ah? en esta especie de reemplazo continuista, digamos, de la esclavitud. Bueno, Luisa es un caso que me llama la atención. Primero es capturada de 6 a 8 años, es decir, bajo lo que dispone la ley, en 1627, una fecha temprana, es llevada a Santiago, trabaja al servicio doméstico en una chacra que está en los bordes de la ciudad, pero claramente lleva 30 años, cuando presenta el recurso, lleva 30 años de esclavitud doméstica. Y por lo tanto me podría hacer pensar claramente que ya está integrada en la sociedad urbana de Santiago. Digamos, si llega entre 6 y 8 años y ya tiene 38, claramente es una persona que en el contexto urbano debe manejar el español, debe manejar las relaciones en el espacio urbano, es decir, se ha criado, su universo cognitivo está asociado a ese mundo colonial. No es una persona que cuando presenta el recurso a través del protector venga hace pocos años llegando del interior profundo de la Araucanía, ¿no? Es una persona colonial en términos de su universo mental, podríamos decir. Pero en determinado momento ella se da cuenta, porque ella no sabe que la tenían como esclava. En determinado momento se da cuenta, y ahí es donde recurre al protector. Y ahí está la pregunta, digamos. ¿Cómo se da cuenta? ¿A partir de qué elementos podríamos pensar que ella percibe o se da cuenta de que su situación es ilegal, que puede reclamar, que puede acudir a la justicia, que es una justicia española, sobre todo Real Audiencia, un tribunal superior, que puede acudir a un protector de indios, una dinámica jurídica, judicial, pero además una dinámica urbana? Y aquí hay otro elemento que me parece interesante. Primero, que ella, la posibilidad de impugnar la legalidad de su estatus para ella, pero también poder liberar a sus hijos. ¿Por qué? Porque en el fondo ella ha sido casada, de forma involuntaria, por supuesto, como la mayoría de estos matrimonios, con esclavos africanos, con esclavos negros. Uno se murió, pero igual tuvo 2 hijos y después la casaron con otro esclavo de la misma ama, y tuvo otros 2 hijos, ¿sí? Tiene 4 hijos, y lo que ella trama ella, o la hacen tramar, porque aquí está el quid del asunto, yo creo que es el protector, los escribanos, hay agentes mediadores que están alimentando justamente esta dinámica, en la hipótesis, digamos, ¿no? Es difícil saberlo, no está explícito, pero una hipótesis, para que no sea solamente el estatus de ella la que esté en juego, sino que también el estatus de sus hijos. Porque en el fondo, en forma completamente ilegal, hay una transmisión de la esclavitud por vía cognaticia, por vía umbilical, que es la clásica de la esclavitud africana, que no está contemplada para la esclavitud indígena, no está en la cédula de esclavitud, pero en la práctica se da.
hijos e hijas de mujeres esclavas indígenas mantienen su situación de esclavitud como práctica al margen de la ley, porque eso no está definido como tal, no es la misma esclavitud africana. Sin embargo, ella se da cuenta o le hacen dar cuenta de que podría también liberar a sus hijos si se decreta que ella no tiene la calidad de esclava. Entonces, hay aquí una dinámica, un discurso judicial que se hace presente en un sujeto subalterno, pero integrado al mundo colonial en la medida que está ahí desde chiquitita. Los argumentos que están en los juicios son más o menos parecidos, ¿no? Que diría básicamente 4, hay otros más. Primero, y ahí está la figura del protector, que se maneja muy bien en la ley, decir, bueno, mire, yo fui capturado o capturada en una edad que no me corresponde la esclavitud. O yo fui capturado o capturada en una zona cuya comunidad indígena estaba de paz, no de guerra. Todos argumentos que es muy difícil probar. Y ahí viene la batalla judicial, que sabemos que es una batalla por la verosimilitud, no por la verdad. No gana el que logra convencer al juez y está el juego de los testigos, etc., ¿no? Otro elemento que se descubre rápidamente es que los amos carecen de la documentación, porque la documentación para la esclavitud indígena es básicamente dos tipos de herramienta o de texto. Primero, la certificación de la captura, que es emitida por el cabo del fuerte, o el castellano, el que está a cargo de esos fuertes donde se acopian los indígenas. ¿Ah? Y ahí, bueno, interesante porque la certificación de captura dice, fue capturado por normalmente indios amigos, también mapuches que capturan mapuches, en fin, hay una tensión interesante que podemos ver también en la esclavitud africana. Los que entran a capturar africanos no son los portugueses, los holandeses, son otros africanos, ¿no? Hay una dinámica que me parece central. Y bueno, acá también, la mayor parte de las huestes que salen de los fuertes para ir a hacer razias de captura en las comunidades enemigas son indios aliados que están viviendo en torno al fuerte y que colaboran en cantidades mucho más grandes que los propios soldados. Y ahí en la certificación aparece eso, pero además tiene que pasar por una entrevista con un sacerdote jesuita. Es el sacerdote jesuita, porque estos fuertes, sobre todo en Arauco, en Buena Esperanza, en fin, no voy a detallar eso, hay misioneros, 1 o 2, y tienen que pasar por una entrevista, y la mayoría de las veces el jesuita dice, sí, es esclavo, está dentro de la edad, está dentro de todo. Muy raro encontrar a un jesuita que diga que no. Hay otro elemento de investigación que me parece súper interesante, ¿no? Bueno, con esta certificación de captura ya yo puedo vender, comprar, transar estos indígenas, pero tengo un periodo de tiempo en el cual yo tengo que pedir una carta de esclavitud ante el rey, en fin, ante el Consejo de Indias, y muy pocos piden esa carta. Entonces ahí los protectores de indios se aprovechan. ¿Qué documento tiene? Tiene solo la certificación y a veces ni siquiera tienen eso, se ha perdido en el avatar de las generaciones, se han perdido los documentos. Entonces ahí hay otro elemento. Y después, claro, viene el engaño, ¿no? O la metamorfosis del sujeto. Yo no soy la persona que está ahí en la certificación. Ahí dice tal, pero yo no soy esa mujer, no soy ese hombre, ¿ah? Mi nombre es otro, era otro. Bueno, y ahí la batalla de los testigos nomás, ¿no? Entonces, todo eso pasa por estas estrategias discursivas, por construir verosimilitud que pueda convencer al juez y por lo tanto acoger la libertad, pasa por el mediador judicial, sin duda. Pero además pasa por otro elemento que me parece no menor en este contexto urbano propiamente tal, la divulgación que va a suceder después de las distintas cédulas que van aboliendo desde el año 1662 las distintas aristas de la esclavitud hasta llegar a la abolición total en 1674. Todas estas cédulas pasan por la promulgación, la proclamación de un bando en la plaza. Y por lo tanto, desde la lectura del bando en la plaza, alguien lo escucha y alguien empieza la comunicación oral propia del antiguo régimen, que Tomás conoce muy bien, que está ligada con el rumor, pero también, en fin, la noticia, mira, hay esto, hay el término de la esclavitud. Entonces, ¿quiénes son esclavos? No sabíamos esto. Yo me imagino a las personas, ¿no? Y ahí se dan cuenta, es decir, hay una emergencia de una realidad a partir de la difusión de una cédula de abolición y empiezan muchas personas, tengo testimonios que ahí se dan cuenta de que han llevado toda una vida en una situación que para ellos era natural, era normal, porque fueron criadas desde chiquititas y chiquititos, y ahora se dan cuenta que en realidad eran esclavos y pueden ser liberados. Y ahí empieza esa toma de conciencia de una legalidad que activa los litigios. Bueno,
Y sin duda el tema de la plaza, del espacio urbano es fundamental en ciudades como Santiago, que son ciudades pequeñas, pero que son ciudades que conllevan una vitalidad, transversalidad de relaciones étnicas, sociales, la presencia de la iglesia con distintos conventos, con distintas capillas, etcétera, la concentración demográfica, en fin, dimensiones características de toda urbe, pero que está conectada directamente con estas dinámicas judiciales que estamos viendo. Es decir, no hay casi ningún proceso que provenga de zonas rurales alejadas de la ciudad. Prácticamente todos son o de la comarca cercana a Santiago o de personas que viven en Santiago. Perdón, voy muy rápido. No, ya, está bien, bueno. En ese sentido, Santiago, si bien es una ciudad pequeña y periférica, en contraposición a las escalas virreinal e imperial, tiene complejidades, diversidades, hibridaciones similares a otras ciudades americanas. Podemos ver, no tenemos grabado dibujo, pintura de Santiago, pero, en fin, esta imagen muy linda, este cuadro de la Plaza Mayor de Lima, con gente interactuando, yendo a buscar agua, vendiendo, comerciando, yendo a misa, gente en carruajes de la élite, gente pobre, indígenas, morenos, de todos, ¿no? El Cusco también, ya sea en el grabado Mampoma, 1615, o en la otra pintura que evoca un terremoto, que es de mediados del siglo XVII, vemos las plazas también con gente diversa, de distintas calidades, de distintos orígenes, que están interactuando, conversando y por lo tanto difundiendo, proyectando nuevas, como estas cédulas, estas dimensiones legales, ¿no? Y donde están los escribanos también, por supuesto, en torno a la plaza. Estos son, bueno, está dentro del artículo que envié a los estudiantes para que lo trabajaran, este mapita que hice de manera muy artesanal, donde marco algunos de los casos que yo estudio para ver justamente que son mujeres indígenas que están litigando ante la Real Audiencia, pero que están plenamente integradas en hogares del corazón de la ciudad, muy cercanas además a las iglesias, que son las estrellitas, y por lo tanto dinámicas religiosas, dinámicas judiciales, dinámicas notariales, que están ahí presentes en la ciudad. Esto ya lo mencioné, el acceso a la justicia, los procedimientos notariales. Hay múltiples contratos de personas liberadas o personas aún en proceso de esclavitud, pero que viven asientos de trabajo para otras personas. Hay algunos testamentos, muy poquitos. Por lo tanto, hay de estos sujetos subalternos y estas mujeres que tienen acceso a estos mecanismos propiamente coloniales, y sobre todo en la medida en que está la figura del protector de indios en la Real Audiencia, que justamente su función es proteger a estos sujetos que son llamados sujetos miserables en derecho, similares a el protector de pobres que apoya, litiga en personas desvalidas, viudas, huérfanos, pobres económicamente. Está el protector de pobres y el protector de indios, que más o menos podríamos equipararnos en relación al deber que tiene la justicia del monarca de proteger a estos sujetos. Insisto, el concepto miserable me parece que es un concepto además que hoy día tiene otra connotación y que es necesario también historizar en ese sentido. Entonces, los desafíos historiográficos en este sentido de cómo o a partir de qué mecanismos estas indias de tierra adentro tienen acceso a la esfera letrada judicial, pero también la esfera letrada notarial. Y ahí viene todo un tema que tiene que ver con lo que podríamos hablar de la agencia indígena en la ciudad. En qué medida los sujetos indígenas son sujetos activos, pensantes, igual que nosotros, y que por lo tanto están en un proceso permanente de ladinización. El ser ladino es un concepto que está en la época y que apunta al sujeto no español que aprende el castellano. Indígenas, africanos, que aprenden el castellano son ladinos en la lengua castellana. Pero yo lo proyecto en un universo más amplio. El ladino es aquel también que aprende las fisuras del sistema por los cuales introducirse, por los cuales generar factores o forzar ciertos factores para mejorar mi situación, mejorar mi vida, mejorar mi estatus, engañar. El concepto del pícaro también es parte de la ladinización también en el sentido amplio, ¿no? Y que está presente justamente en sujetos indígenas que están en los mundos urbanos.
donde aprenden, se conectan a ese mundo español para sacar provecho de él, o hispano-criollo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahí está el tema del lenguaje, sin duda, pero también está el acceso a la cultura de lo escrito, y ahí hay un tema con la religión, el proceso de catequesis, que eventualmente puede haber acceso a las cartillas de catecismo. Todas estas son hipótesis, yo no tengo documentación explícita para Santiago, pero perfectamente puede haber una difusión ahí. La imprenta llega a Lima en 1582-83 para el tercer concilio limense, y lo primero que se produce en la imprenta en Lima son textos para catequizar, para construir sermones y para confesar indios, en aymara, en quechua y en castellano. Y desde ahí la imprenta en Lima empieza a producir muchas cartillas que son exportadas al resto de América del Sur, y entre ellos Chile. Entonces, perfectamente podríamos imaginar procesos de catequización en contexto urbano como Santiago, donde se distribuye, se enseñe ciertas oraciones a partir de textos impresos. Podría ser. Pero aparte de eso está la figura del escribano, que es una figura central, un mediador central en el acceso a la escritura, aunque yo no sepa escribir, pero tengo acceso a este mediador, que va más allá del juez, que me permite incorporar en el papel lo que yo quiero decir con un lenguaje que pueda ser leído, entendido e incorporado en la lógica de la administración. Pero aparte de eso está lo otro, la servidumbre doméstica. Y aquí tenemos un documento que, al menos para Chile, es algo excepcional, una carta firmada y escrita por Luisa India, que es la Luisa que vimos anteriormente, la que está litigando. Luisa India, digo, y firma Luisa India. Dos hipótesis. Obviamente, ella no lo escribió otra persona que firmó por ella, o ella sí lo escribió y ella lo firmó, habiendo sido una niñita mapuche capturada a los 6, 8 años, llevando 30 años en la casa de una ama que la crió en su servicio doméstico y que eventualmente, quizás, no sabemos, a lo mejor le transmitió ciertas dotes, ciertos elementos de lectoescritura. Aquí tenemos, por ejemplo, Ana de Albornoz, que el documento dice Blanca de Albornoz, bueno, el juego con los nombres es otro elemento, y es una ama de otra indígena, de Ángela, que está en otro proceso, otro litigio, pero Ana Albornoz firma y la misma caligrafía del texto. Hay una ama acá que sabe leer y escribir bastante bien, que escribe ese documento y que lo firma con la misma caligrafía. Por lo tanto, podríamos pensar en amas letradas y en indias esclavas con acceso a ese mundo de la lectoescritura, más el apoyo de escribanos. Son todas preguntas, ¿no?, que me estoy proponiendo a partir de esto, de lo que estoy viendo en los documentos. Aquí me voy a otro mundo distinto. Ay, qué lástima que esté cortado, ¿sí? Este es un documento del Archivo General de la Nación en México, que yo tuve un proyecto de esclavitud indígena comparada y por lo tanto viajé por algunos archivos americanos buscando efectos comparados, y tengo en mente escribir un libro al respecto, una suerte de ensayo comprensivo de las esclavitudes indígenas en distintas partes de América. Y aquí vemos un documento donde Francisca de Medina, una señora importante, etcétera, dice que tenía una india chichimeca. Este mundo chichimeca, que es como también una suerte de etnónimo construido, Christophe conoce muy bien esto, construido para identificar un grupo humano sobre el cual se aplican ciertos estigmas, etcétera. No hay que haya una etnia chichimeca, sino que más bien un etnónimo construido por el mundo colonial para proyectar en toda una región y en todo un mundo indígena ciertas perspectivas de barbarie y por lo tanto de captura, etcétera, ¿no? Bueno, una india chichimeca dice que desde los 4 años, y la estuvo doctrinando y enseñando cosas de la fe, y teniéndola como hija en su casa. Se ha servido de mandármela a entregar, pues, de más de que así lo quiere ella. Bueno, aquí está ella, la ama está pensando que ella quiere volver con ella. Bueno, de que así lo quiere ella, es justo, pues la he criado desde niña. Bueno, de todo esto está reforzando, ella la ha catequizado, la ha adoctrinado. Claramente aquí, o yo lo podría pensar, que le ha transmitido también ciertos elementos, ¿no?, de lectoescritura, de acceso a ese mundo letrado, y vemos que esta señora, doña Francisca de Medina, escribe súper bien, y es la misma grafía de su firma. Por lo tanto, es una persona de la élite, una mujer, que
tiene una lectoescritura, una caligrafía, un mundo letrado muy claro, y que tiene a esta mujer indígena que desde niñita la estuvo criando, y podríamos pensar, insisto, que formó parte de su educación. Entonces, un resumen de esto es, bueno, partiendo del trauma, el desarraigo, que hemos visto con toda esa secuela o esa cadena, digamos, de desarraigos progresivos, pasa por la ladinización urbana, y podemos pensar en un proceso resiliente que va más allá de la resiliencia individual, como se le conoce generalmente, sino que pensar en una resiliencia colectiva como proceso dinámico, como un grupo que acoge a individuos y permiten esa resiliencia a partir de una serie de factores que rodean a ese individuo, con intervención de varias personas: las amas, letradas, los escribanos, los protectores de indios, el contexto urbano, una serie de factores que están, la legislación, el bando que permite la difusión de la legislación, etcétera, que permiten una toma de conciencia, que permiten una cierta resiliencia, o el contexto de las casas, de la servidumbre doméstica, que permite a estas niñas y después mujeres construir una resiliencia a partir de la ladinización, a partir de no solamente aprender el castellano, sino que aprender las fisuras, aprender las grietas de la vida esclava, de la vida servil, que les permiten mejorar su vida, y en algún momento eso emerge, por ejemplo, cuando se decreta la abolición de la esclavitud, y me doy cuenta que puedo acceder al protector y acceder a los tribunales. Esa sería un poco la hipótesis. Yo aquí me parece interesante, incluyendo la dinámica de la resistencia de nuestro proyecto RISE, o RICE, en fin. Yo me quedo con esta idea de John Monteiro, que trabajó mucho en la esclavitud indígena en Brasil, sobre todo en el contexto de Sao Paulo. Pensar a los indígenas como sujetos activos en el contexto de la historia colonial de Brasil. Es decir, hay un proceso de transformación del indio de la zona de la región de Sao Paulo en esclavo, pero esta esclavización portuguesa pasa por un rol activo de los nativos que van forjando espacios propios dentro de la dinámica de esclavitud. Eso ha sido estudiado también para el mundo de la esclavitud africana, por supuesto, ¿no? En distintas partes de América, en qué medida se construyen culturas alternativas, y no solamente los palenques o los huidos, digamos, que construyen esta suerte de ciudadelas en los espacios alejados, etcétera, ¿no? Sino también en las propias ciudades se construyen culturas alternativas, espacios propios, que habla justamente de esa resiliencia, y que hoy día podemos ver, no sé, en Salvador de Bahía, por ejemplo, ¿no? El candomblé, todo el culto y el despliegue potente que tienen en Bahía los orishá, estas divinidades animistas, digamos, que están presentes en la religiosidad local. Ay, ¿puedo 5 minutos más o no? Sí, ya. Porque justamente en torno a esta religiosidad me voy a ir a otro punto que igual quería incorporar en la discusión de hoy, que tiene que ver con un indio hechicero. Este es un proceso que encontré en el archivo en Chile, que hace años que lo tengo ahí, que nunca he escrito nada, porque siempre uno está esperando que lo inviten a un libro. Entonces ahí lo presionan a uno, dice, aquí tengo el caso y lo voy a trabajar. Nunca ha surgido, entonces, si no, está la idea, bueno, voy a escribir un libro, un artículo para una revista, pero eso requiere un esfuerzo personal, y normalmente las instituciones te están exigiendo publicar dentro de los proyectos actuales y no de los proyectos que terminaron. Entonces, bueno, lo dejo ahí, la pelota, por si alguien de los que están aquí o de los que están escuchando piensa publicar algún libro, para que me invite. En torno a estos procesos de hibridación cultural y todo esto, ¿no? Bueno, Joseph Acosta, que bueno, fue un gran jesuita del Perú, ¿no? Fue el que generó toda la dinámica durante y posterior al Tercer Concilio Limense, que hablábamos recién de la llegada de la imprenta a América del Sur, a Lima, a fines del siglo XVI. Bueno, aquí tenemos un indio hechicero que se llama como es. Primera interrogante, digamos, primer elemento que me llamó la atención cuando vi el proceso. Es de una época tardía para lo que hemos estado viendo, ¿no? 1736. Se supone que ya ha terminado la esclavitud, ha terminado la llegada de mapuches, rechemapuches o araucanos desde el sur, como esclavo, como pseudoesclavo, sirviente, migración forzada. Este indígena, bueno,
brevemente, es capturado una noche de lluvia, típico de estos procesos, ¿no? Unos esclavos, los negros, lo encuentran, viene medio borracho arriba de un caballo y lo detienen y ven que porta una alforja, ¿no? Una alforja, una bolsa roja, colorada. Y ven adentro y ven que tiene varias cosas, bueno, no les voy a relatar lo que tiene, pero elementos que ellos captan que puede ser signo de hechicería. Lo capturan, se lo llevan al corregidor y empieza todo el interrogatorio en el corregidor, digamos, como juez de primera instancia. Y bueno, y esto pasa después de la Real Audiencia y por eso es que tenemos el expediente. El punto es que él viene del mundo rural cercano a Santiago, ¿no? De la zona de Quillota, que está en medio de unos valles, y él es capturado en Santiago. Por lo tanto, ahí nuevamente este espacio urbano atractivo, con fuerza centrípeta, digamos, ¿no? Que atrae sujetos para fiestas religiosas. En este caso, él está al día posterior al Corpus Christi. Por lo tanto, hay ahí una fiesta, claro, que es de la ciudad, pero que evidentemente atrae gente de la comarca. ¿Ah? Y de hecho, él es conocido en Santiago. Él, cuando lo capturan, venía sin su poncho ni su sombrero, porque los había dejado en una pulpería a los bordes de la ciudad. Había pasado a tomarse unos tragos, quizás a jugar un naipe, a hacer algo, y se le quedó el poncho y el sombrero. Lo que nos habla ya de un conocimiento, una interacción con ese espacio urbano, pero además con otros, en este caso con mulatos, andaba acompañado, denuncia por un mulatillo, esclavo de don Tomás de la Sierra, que de hecho es su hijo el que está maleficiado, el hijo de Tomás de la Sierra. Por lo tanto aquí dice, la denuncia se le vio con un mulatillo, hay aquí magia negra o magia oscura, que se conecta con la bolsa que él lleva, porque justamente este mulatillo se había escapado de don Tomás de la Sierra y se había escapado por maltrato. Entonces se entiende esto como una venganza y recurrió a este indio hechicero para maleficiar al hijo de este amo. Y otro esclavo negro de la Sierra reconoce a este indio como antiguo empleado de su amo, es decir, trabajó también para Tomás de la Sierra, por lo tanto dentro de la ciudad, y que incluso el mismo esclavo negro tenía una plantación de papiros afuera de la ciudad y lo había invitado para que fuera a su chacra a la saca de papiros. Entonces tenemos aquí una dinámica. Un proceso de hechicería nos habla de dinámicas de sujetos subalternos diferentes que están interactuando en una dinámica urbana. Sujetos que forman parte de esta dinámica ladina también. Bueno, sin embargo, este indígena, digamos, ejecuta ciertas acciones que forman parte también de fragmentos que podríamos pensar en religiosidad mapuche. Es decir, hay elementos que podríamos conectar con ese mundo del sur Biobío. Por ejemplo, la transmutación en un ave o en un animal. Y los testimonios hablan de que este sujeto empezó a correr, a dar golpes y a gritar como unos pájaros que llaman nuco, que es una foto que saqué de un zoológico en Chile, que es un nuco, una especie de búho, de lechuza, en fin. Entonces me imagino a este sujeto corriendo y emitiendo este ruido, imaginándose que justamente él puede convertirse en. Eso es lo interesante, digamos, ¿no? Después otro elemento que me parece llamativo, la Real Audiencia llama a un cacique de un pueblo cercano a Santiago para que vea si lo que contiene la bolsa es de hechicería. Y el indígena dice, este cacique, sí, esto lo conozco, es de magia, de hechicería. O sea, obviamente el perito que llaman es un indígena que también maneja las fuerzas del mal, pero en este caso él se va a dedicar a curar al hijo, va a hacer una contramagia, digamos, ¿no? Y esas raíces, esos fragmentos de religiosidad mapuche, quizás, y esta es una pregunta, como estamos en un seminario de metodología, me parece que son más importantes las preguntas que las conclusiones, quizás podemos conectarlo con, con los escasos registros de bautismo que hay para esa misma zona de Quillota, de donde proviene Joseph Acosta. Y vemos justamente que en los años anteriores quedan resabios de la llegada de mapuches desde el sur, y en calidad de esclavos y esclavas. En los años, en el último tercio del siglo XVII. Quizás hay esta presencia y como hay pocos fragmentos de bautismo, quizás hay más libros o hubo, y por lo tanto más bautizados que siguieron apareciendo y siguieron llegando justamente a ese mundo de donde proviene Joseph Acosta, y por lo tanto esta capacidad de transmutarse en nuco o en zorra puede ser justamente por estos resabios religiosos que
que han llegado junto con estos migrantes recientes, deportados, que han sido trasladados desde el corazón de ese mundo mapuche a Santiago, más bien al puerto de Valparaíso, y desde ahí a Quillota, que está al lado de Valparaíso. Pero también en esa bolsa hay algo de presencia de cristianismo, porque dentro de la bolsa viene una suerte de relicario, dicen, ¿no? Y se halló una oración escrita, nuevamente el tema de la escritura. Pero este indio no sabía leer. Se lo pasa a otra persona para que otra persona lo lea. Entonces aquí lo que hay, en fin, mi hipótesis es que hay el poder de la escritura en sí, independiente que yo sepa leer o no leer, es un trocito de algo que es una oración religiosa cristiana, no sabemos cuál, pero dice que es una oración cristiana, dobladito y metido en una cajita que suena como relicario, no sabemos tampoco la descripción, y que está mezclado con un cuero de culebra, con sangre seca, con un palito quillén, que es un palito, un árbol del sur también. Esta hibridación me parece central, ¿no? Y luego le dicen que se persigne, a ver si es cristiano o no. Y él se persigna de una manera que dicen que no es la correcta. Y dicen, bueno, persígnase ahora, como dice, hace unos garabatos, muchos garabatos sobre la cara, que dijo ser el modo de santiguarse de los españoles. Primero se persignó de una manera que no era la correcta, y después hizo algunos garabatos que dijo, bueno, así es como se persignan los españoles, ¿no? En dos maneras, como indio y español. O sea, me parece interesantísimo esto, ¿no? Y cómo podemos acceder, respondiendo a esta cuestión de que dio inicio a esta exposición, en fin, a sujetos subalternos. Me parece que aquí hay algo que nos está interpelando, digamos, de acceder. Lamentablemente no tenemos ningún dibujo, ni sabemos cómo se persignaba, pero sí sabemos que hay aquí dos maneras, y por lo tanto, él está entre dos mundos. Está entre un mundo indígena, que no es indígena originario, es un indígena ya ladinizado, y después el mundo ortodoxo, ¿no? Del mundo español, que también lo maneja. Y está mezclando en su bolsita, hay mezclada también estos dos mundos, ¿no? Bueno, y ahí pasa justamente porque en la zona de Quillota hay acción misionera de los jesuitas. Lo cual me lleva a pensar que quizás por eso se llama Joseph Acosta, no sé. Hay un colegio, una casa de misión, justamente en Quillota, de donde proviene, y a mediados del siglo XVII está Ovalle diciendo, bueno, aquí hacemos misiones importantes, en la zona de La Ligua, Choapa, en fin, toda la zona en torno a Quillota, donde hay muchas estancias y gente en que se hace gran fruto. Con eso termino, en fin, más, insisto, son hipótesis, no estoy concluyendo nada, pero me parece que hay aquí señales que no son menores. Muchas gracias.